Muy buenas tardes. La Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana les da la más cordial bienvenida al foro Medidas de Reactivación Económica Estatal y Desarrollo Regional frente a la pandemia del COVID-19. En esta ocasión tenemos un anfitrión muy destacado por diversas causas, pero sobre todo tenemos a unos ponentes que seguramente aportarán muchísimo en esta sesión. Es Tabasco, un estado significativo por muchas razones. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Soraya Pérez Munguía. Ella es diputada federal por Tabasco, representando al Partido Revolucionario Institucional. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. También agradecemos la presencia del doctor Renan Báez Cantillano. Él es presidente honorario de la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias. También agradecemos la presencia del licenciado Eric Manuel Priego Brito, abogado especialista también en temas petroleros y socio fundador de Priego Brito y Asociados. Licenciado Eric, muchas gracias. Muy amables. Por supuesto, el presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, al maestro Juan Carlos Sierra Boche. Le agradecemos su presencia y aprovecho para pedirle, maestro Juan Carlos, si hace las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Isabel, te agradezco mucho y agradezco particularmente en este foro Tabasco el que estemos contando con excelentes ponentes, pero sobre todo particularmente quiero agradecer a Soraya, nuestra muy buena amiga y además de ser diputada, es expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Muchísimas gracias, Soraya, por estar con nosotros. También agradezco en este caso al doctor Renan. Muchísimas gracias por compartir ese conocimiento y su experiencia, y vamos a tener una primicia por parte del doctor Renan con una investigación que ha realizado durante mucho tiempo, que hoy nos lo va a compartir como una primicia sobre la investigación que ha realizado en el sector energético. También quiero saludar a Eric. Te agradezco mucho, Eric, que estés en este caso con nosotros compartiendo precisamente tus conocimientos y experiencias. En la práctica has estado trabajando muy fuerte en el sector energético y que ahora estás, en este caso, con nosotros compartiendo esa gran experiencia y conocimiento. Quiero comentar un poco los motivos por los cuales estamos realizando este tipo de eventos. Primero, va en el sentido de que la Federación ha sido invitada en diferentes foros nacionales, en donde hemos podido compartir nuestros comentarios y posicionamientos a nivel nacional. Sin embargo, es importante destacar que a través de esos foros nacionales, nosotros detectamos una gran oportunidad. Esa gran oportunidad es precisamente el hecho de poder escuchar, no solamente a nivel nacional, los posiciones y análisis y diagnósticos que se han realizado. La gran área de oportunidades que debemos estar trabajando también en foros regionales y estatales. Y nos dimos a la tarea a la Federación como una única organización que está llevando foros estatales para poder sensibilizarnos los economistas y escuchar a los que realmente viven el día a día en cada uno de los estados ante esta situación pandémica. Debemos, todos los economistas en este caso, de estar primero muy presentes en cuanto a los acontecimientos, pero dos, debemos estar escuchando y ser muy sensibles a compartir y escuchar experiencias de los expertos, de lo que están sufriendo cada uno de los estados. Y por esa razón los ponentes hoy en día de Tabasco, que es el único estado, el último estado que nos hace falta, y no menos importante, el poder escucharlos a ellos para que podamos todos los economistas del país aprender de lo que está aconteciendo en el estado de Tabasco. Quisiera destacar de los ponentes el gran esfuerzo que están haciendo. Recuerden que Tabasco hoy en día no solamente está sufriendo la pandemia, sino ha sufrido grandes golpes climatológicos y que de alguna manera no les ha permitido poder tener una excelente comunicación. Por eso
Ese gran y doble esfuerzo hay que reconocérselos, porque Tabasco también está presente con nosotros en nuestros corazones y que de alguna manera en este sentido tenemos que escuchar y ser sensibles de lo que es la percepción económica de Tabasco. Por esa razón es muy importante y agradecer el doble esfuerzo que están haciendo los ponentes. Por último, quisiera comentarles en este caso que el esfuerzo que estamos haciendo en los foros nos ha permitido, en este caso, a los economistas hacer un gran análisis de estado por estado, estableciendo con los ponentes los diagnósticos, la parte de conclusiones, recomendaciones y alternativas de solución. Cerramos este año 2020 con este foro de Tabasco y me parece que es muy importante en este caso esperar el resultado que estamos haciendo, de poder trabajar en la elaboración de una enciclopedia de 9 tomos, en donde cada una de las regiones que tenemos en el país van a estar presentes precisamente en cada tomo, y en cada tomo, cada regional tendrá además el análisis, el diagnóstico, conclusiones y recomendaciones para cada uno de los estados. Este documento, como enciclopedia, estamos ya trabajando en él y próximamente lo daremos a conocer. Con este foro cerramos precisamente el último estado de la República y me da mucho gusto, de verdad, que estén compartiendo su conocimiento, su tiempo, su disposición y experiencia a todos los ponentes, y vamos a hacer un gran esfuerzo todos para poder escucharlos y estar muy atentos a lo que nos esté comentando nuestra amiga Soraya, el doctor Renan y el licenciado abogado Eric, para que podamos en un momento dado seguir aprendiendo de nuestros estados. México es un mosaico de posibilidades, pero México es un mosaico también de situaciones muy particulares. Por esa razón, esta federación está tomando muchísimo en cuenta la condición de cada uno de los estados para hacer realmente un análisis integral que nos permita realmente establecer un gran análisis macroeconómico y microeconómico que pueda realmente enriquecer la experiencia, el pensamiento y la exposición de nuestras propuestas a nivel nacional para beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente a todos los ponentes, muchísimas gracias también a todos los que nos están escuchando, les mando un fuerte abrazo y como siempre, y dada la cercanía de estas fiestas, les deseo una feliz Navidad, un próspero año, pero sobre todo no perder la esperanza que 2021 puede ser un gran año si todos los economistas lo hacemos así. Muchísimas gracias. Te paso la palabra a Isabel. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Está con nosotros también el maestro Alejandro Sierra Peón, él es vicepresidente nacional de la Federación. Muchas gracias, maestro. Bien, pues ahora daremos paso a las presentaciones de cada uno de los ponentes. Teniendo la desgracia de contar con el yugo del tiempo, así que ellos solo podrán disponer de 15 minutos, pero al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas, así que si desean mandarnos sus aportaciones, dudas, comentarios, están las redes abiertas. Muchísimas gracias. Entonces cedemos la palabra a la licenciada Soraya Pérez Munguía, diputada federal por Tabasco del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Su micrófono sigue cerrado, licenciada. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. Adelante, gracias. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Es para mí un honor poder estar con todo mi gremio en este último foro de una serie de foros que han sido muy interesantes y donde hemos podido analizar la problemática particular por cada una de las regiones. También me da muchísimo gusto ver a Alejandro Sierra, fue mi compañero, fue parte de la mesa directiva cuando una servidora fue presidenta del Colegio Nacional, y verte siempre es un gusto y verte bien, Alex. Y a los ponentes de lujo que tenemos, que además son especialistas en
en temas del sector petrolero, que seguramente va a ser muy interesante porque es una de las fortalezas que tiene mi estado. Gracias, Erika. Gracias, doctor Renan, por formar parte de este panel. Y quisiera iniciar mi presentación. Sé que el tiempo es corto y es la primera vez que la hago y siempre me paso más del tiempo, así que le voy a meter algo de velocidad, chicos, pero muchas gracias a todos los que se están conectando y nos están sintonizando desde las redes de la Federación de Colegios de Economistas para ver este panel de expertos en el tema y en la región. Tengo una presentación que, si me permiten, voy a compartir. Inicio de alguna manera con algo de la temática nacional, que espero no les aburra. De más o menos cómo estamos, porque creo que nos va a poner en contexto sobre ya temas específicos que seguramente abordarán mis compañeros panelistas. No me confirman si lo están viendo en pantalla. A mí me gusta mucho hacer la analogía que la economía en este momento es como el coronavirus. Lo dije al principio de la pandemia, desafortunadamente nos agarró en un muy mal estado de salud. El inicio de esta pandemia en enero, febrero de este año, cuando el mundo entero supo la noticia de que estábamos en medio de una pandemia, y al igual que si el coronavirus se agarra con problemas de diabetes, hipertensión, obesidad, la vamos a pasar muy mal, pues lo mismo le pasó a nuestra economía. Llegamos con un 2019 realmente muy malo, teniendo todo para crecer, habíamos crecido 0% en el 2019 y con muchas políticas de criminalización de los empresarios, de ataque y desaparición de fondos importantes como el turismo, los emprendedores, todo lo que es tema de infraestructura y conectividad reducidos al 50%, el campo, que vimos una gran batalla, pero aún así se redujo casi en 40% en comparación con los niveles de gasto, de presupuesto y de inversión que traíamos en el 2018. Y como nos agarró así, pues nos pegó muy mal la pandemia en el 2020. Pero la misma analogía quiero hacerles. La diferencia entre una persona que detecta a tiempo el coronavirus y se trata a tiempo, a diferencia de las personas que desafortunadamente lo dejan pasar y llegan muy malas condiciones al hospital y probablemente la va a pasar muy mal en el hospital, lo mismo también le pasa a nuestra economía. Una vez que ya estábamos en medio de la pandemia, la obligación del Estado era intervenir fuertemente para menguar las consecuencias naturales de una pandemia que trae parálisis económica. Porque la única manera, cuando no tienes cura, cuando no tienes un tratamiento efectivo, cuando no existe todavía la vacuna, bueno, digamos en aquel momento y ya tenemos una vacuna, era quedarse en casa. Y quedarse en casa significa la paralización económica. Desafortunadamente, pues la intervención del gobierno mexicano ha sido nula y esa es la razón por la cual, según los expertos, México se va a tardar de 5 a 7 años en recuperar los niveles de cómo estábamos pre-pandemia. Y aquí tienen algunas gráficas de cómo cayó el PIB en este año, y la que sigue, digamos, es la estimación que ronda en el 9% este año, cuando menos el pronóstico de la U famosa pronunciada, cuando empiezan de la U y B nadie entiende que nosotros los economistas. Pero bueno, en el escenario de la U pronunciada podremos caer casi el 13% según la misma Secretaría de Hacienda. El 2021 traen escenarios bastante optimistas desde mi punto de vista, porque aún en un escenario de recuperación pequeña estamos partiendo de un ya contraído mucho más pequeño y eso pues implicará que no va a ser una recuperación como la estamos pensando. ¿Qué tan grave está México? Pues muy grave. Porque desafortunadamente, como lo decíamos, México intervino muy poco para menguar los estragos de la pandemia. ¿Y cuál es el resultado? Cuarto país con más muertes de COVID en el mundo. Primer lugar en mayor número de muertes de nuestro personal de salud en el mundo. Último lugar en pruebas a los mexicanos de la OCDE, 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes. Y evidentemente las consecuencias económicas
acumulando de 2 millones, 10 millones se han visto sus bajas. La estimación del Coneval ya va casi en 11 millones más que se suman a la pobreza. 3 millones de mexicanos más se suman a la informalidad, que de por sí México tiene un serio problema de informalidad. No han habido nunca los incentivos suficientes para llevar a los mexicanos de la informalidad a la formalidad, pues se sigue empleando este tema, y la desocupación pues en sus máximos históricos. En comparación con los otros países, porque somos una de las economías más grandes del mundo, dependiendo cómo lo estudies, somos la 11ª economía más grande del mundo. Por tanto, no está mal compararnos con los países de la OCDE. Pero bueno, vamos a decir, Alemania invirtió el 36% de su PIB en la atención a la salud y en la atención a la recuperación económica. Reino Unido, casi 20%, Estados Unidos, 15%. Si no nos queremos comparar con los grandes, pues Chile trae más del 10%, Colombia trae el 8%, México trae apenas el 0.4%, ni siquiera el 1% de su PIB es lo que pudimos emplear en la atención a la pandemia. Básicamente fue lo del programa de las tandas, que no resultó, que fue un fiasco porque lo estaban cruzando con los padrones del bienestar, y luego abrieron otro programa de tandas ya más abierto, que se acabó en 2 segundos, porque no era suficiente esos pequeños microcréditos en medio de una pandemia tan dificilísima. La consecuencia, la recuperación va a ser de esta crisis, desafortunadamente, no que será de mal agüero, pero va a ser muy lenta y muy dolorosa para los mexicanos. Ahora, ¿cómo está Tabasco en medio de esta situación nacional? Pues Tabasco no la pasamos nada bien. Fuimos el epicentro de la pandemia durante casi 6 meses. A nosotros los tabasqueños, que somos siempre pues de naturaleza ligera y felices, y nos encanta la vida positiva, pues de verdad que se nos olvida que durante casi 6 meses fuimos el primer lugar nacional en número de contagios y el primer lugar nacional en muertes por cada 100,000 habitantes. Y así estuvimos casi 6 meses. Ahora pasamos al 3er lugar en el nivel de contagios y somos el 5º lugar en número de muertes. También somos primer lugar en número de muertes de mujeres embarazadas. Fue terrible la situación. Pero en este momento Tabasco sigue en semáforo naranja. Ya tenemos algunos índices de saturación hospitalaria. Y lo más lamentable es el tema de que en medio de las inundaciones que mencionaba nuestro presidente nacional, pues créanme, no se respetó para nada la sana distancia. Déjenme les comparto tantito, si me permiten. Dios mío, ya tenía como dejar de compartir. Ya se está compartiendo, continuar, cancelar. Según yo ya la había agarrado perfecto y ya me falló, me falló aquí. Bueno, les iba es que de veras se nos olvida, pero tienen que ver los nombres ya me ayudaron, qué buena onda. Tienen que ver, parece una cosa que no te la puedes creer lo que está pasando en Desafortunadamente, esa fue la entrega de los apoyos durante las inundaciones. Es lo que ha estado pasando en estos días, que recién terminó. Y aunque ahorita estemos en semáforo naranja, evidentemente en los siguientes días vamos a tener obligatoriamente que pasar a semáforo rojo. O sea, no hay forma. Si pudieron ver esos videos, la mayoría de la gente no tiene cubrebocas. Y es parte de una política de gobierno que no ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas. Y puede ser que no lo hagas obligatorio, pero la imagen de nuestras autoridades, ahí se pudo haber desprendido pues una conciencia en el resto de la ciudadanía, y eso pues no lo podemos evitar, y hemos sido noticia no solamente nacional, sino desafortunadamente internacional. ¿Cómo estamos económicamente? Afortunadamente tenemos algo de repunte
económico, pero si juntamos, digamos, el promedio de los últimos 5 años, Tabasco es el segundo estado con mayor decrecimiento. Ha habido en los últimos años un olvido para el sur, en donde Tabasco no ha sido la excepción, y la pobreza en Tabasco sigue aumentando, siendo un estado que lo tiene todo. Tenemos un litoral enorme en el Golfo, somos frontera, yo siempre lo digo, con Estados Unidos por el lado del Golfo. Tenemos riqueza petrolera, tenemos riqueza agropecuaria, tenemos una posición estratégica logística de entrada al sureste. A pesar de todo eso, la pobreza sigue aumentando, y quizás no se pueda ver en esta gráfica, pero en el tema de acceso a la alimentación, porque todo el mundo dice, somos privilegiados, tenemos un plátano, tenemos un mango. Tabasco es el primer lugar en carencias alimentarias en todo el país, en el último estudio del CONEVAL, y somos de los últimos lugares en acceso a los servicios básicos de la vivienda y en acceso a seguridad social. Esa es, desde mi punto de vista, la hipótesis de por qué nos pegó tan mal el coronavirus y por qué la recuperación actualmente económica va a ser más difícil, porque si no tienes los elementos básicos para cuidarte en medio de una pandemia, como los servicios básicos o el acceso a la seguridad social, y además en medio de la descomposición del gobierno federal, que desaparece el seguro popular sin tener un nuevo mecanismo que lo sustituya, pues eso puso patas para arriba el sistema de salud en nuestro estado, y evidentemente conlleva a la pobreza en la que están viviendo, según los estudios del CONEVAL, casi el 50% de nuestra población. Y pues en los últimos 5 años, podrán ver, somos, después de Campeche, el segundo estado que menos crecimiento económico ha tenido, junto con Chiapas, Zacatecas y Oaxaca. Digamos que ahí es donde debería estar encaminada la política pública. No una política pública de dádiva, sino una política pública de reactivación económica. Este es un índice que me gusta mucho, es el índice de progreso de México, ¿cómo vamos? Estudia 3 pilares: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades, pero si lo estudian a fondo, somos el lugar número 28 de la tabla de los 32, y prácticamente en todos los semáforos Tabasco aparece en rojo. Aparece en rojo en nutrición y cuidados médicos básicos, aparece rojo en agua y saneamiento, ya saben por qué estamos tan mal en el tema de la pandemia. Aparecemos en rojo en vivienda, seguridad personal amarillo, pero aparecemos en rojo en acceso a la información y comunicaciones. Tenemos un serio problema de conectividad en nuestro estado. Salud y bienestar rojo, y libertad personal y de elección también aparece en rojo. Esta mayormente es por la informalidad laboral. La informalidad laboral tenemos de los últimos lugares en la lista, y el tiempo de traslado de la ciudadanía en otro también es demasiado caro y lleva muchísimo tiempo. No puedo dejar de mencionar, aunque sea rapidísimo, el índice que preparamos en la asociación civil que yo presido. Valor México es una asociación civil que forma parte del movimiento Sí por México, que tiene como premisa estudiar y proponer políticas públicas de desarrollo inclusivo. Empezamos esta asociación civil ya casi 4 años, y el objeto de la asociación es encontrar, medir cómo está el desarrollo inclusivo a nivel entidad federativa, donde hay muy poca información, y hacer recomendaciones a los gobiernos para que puedan, la generación de riqueza que se tenga se pueda distribuir de una forma más equitativa. Tabasco, desafortunadamente, en el último índice que presentamos este año, pero que corresponde a la información de 2019, y estamos próximos al 2020, sale desafortunadamente también en los últimos lugares. Sale en el lugar número 30, que es bastante acorde, digamos, con el resultado de México, ¿cómo vamos? En educación aparecemos en el lugar 25, en el ambiente empresarial y de emprendimiento en el lugar 29, en ética política y empresarial salimos en el 30, en el desempeño fiscal y transferencias a programas de desarrollo social salimos en el lugar número 30, en certeza de la propiedad 26. En los demás salimos medianamente bien. Por tanto, de los 9 pilares y las casi 90 variables que estudiamos, Tabasco, insisto, sale en los últimos lugares, pero lo más lamentable es que no se nota un trabajo focalizado en cada uno de estos elementos que ya sabemos de antemano que estamos mal. Aquí les decía yo, ya este año tuvimos algo de recuperación, sí hay que reconocerlo, crecimos 1.5%, crecimiento que no habíamos visto
en los últimos años, pero desafortunadamente no fue suficiente porque a partir de la pandemia lo que tenemos es una tasa de informalidad de la más alta del país, tenemos 55.8% y más de 2,000 negocios se vieron obligados a cerrar en nuestro estado y de hecho en todos los semáforos aparecemos en el lugar número rojo de repercusiones de la pandemia en materia económica. Este es otro semáforo a México, como vamos me lo voy a saltar. A pesar de que estamos hablando de la tierra del presidente, que eso debería ser un punto fuerte, la gente me pregunta, pero ¿de verdad el presidente debería hacer alguna excepción con Tabasco? Y yo digo que sí. De entrada tenemos condiciones únicas. El presidente es tabasqueño, pero es también de Morena, el gobernador es de ese mismo partido, los 17 alcaldes son de ese partido, los 21 diputados locales de mayoría son del mismo partido. Hay condiciones únicas que yo no creo que se vuelvan a dar nunca en la vida de mi estado, o por lo menos va a faltar mucho tiempo para que se dé. Y en ese escenario, pues quisiéramos pues que se nos regrese un poco de lo mucho que dio Tabasco. Como ustedes saben, la riqueza petrolera y en las fórmulas de repartición de los recursos en su momento, pues se nos beneficiaba, pero no se nos beneficiaba de manera unilateral. Es que Tabasco recibía mucho de la riqueza petrolera. Y cuando llegó el pacto fiscal, pues lo que se hacía era una política de resarcimiento, es decir, yo dejo de percibir estos impuestos, se le entrego las facultades a la federación y a cambio me resarce lo que yo voy a dejar de percibir. Entonces nunca fue una política de dádiva a Tabasco, más bien nos estaban dando lo que nosotros estábamos dejando de percibir por este pacto nacional. Desafortunadamente, en todas estas reformas hacendarias que han venido dándose, le han perjudicado muchísimo a Tabasco, en primer lugar porque privilegia a la población y Tabasco es uno de los estados con menor población por kilómetro cuadrado. Pero en este presupuesto ya es el colmo de los males, el que viene en el 2021, el año de la recuperación económica, el tercer presupuesto que presenta el presidente, este gobierno, y nos va muy mal. En términos reales, Tabasco pierde 10% de su gasto federalizado, somos la cuarta entidad más afectada, en participaciones y aportaciones somos la segunda entidad más afectada después de Campeche, y vamos a recibir, sí, efectivamente gasto federal, pero está muy focalizado en Pemex. Yo creo que esa es la fortaleza, esa es la luz. Pemex, digo, yo no soy una fan de volver a regresarle el monopolio a Pemex, yo creo que la competitividad, o sea, y un ambiente de competencia sana es lo que puede volver más eficiente a la empresa productiva del Estado, pero en este gobierno más bien viene más de una política de monopolización de nuestras empresas del gobierno. Sin embargo, por privilegiar a Pemex, se elimina todo el programa de fortalecimiento de la excelencia educativa, el apoyo al empleo, 100%, estoy hablando de desaparición total, seguro médico del siglo XXI, le quitan 400 millones de pesos a la infraestructura carretera, le quitan 170 millones de pesos al IMSS y al ISSSTE. No, han circulado videos de nuestros hospitales en época de COVID, del IMSS y el ISSSTE, realmente damos vergüenza. Hicimos una burbuja que desafortunadamente nunca funcionó para la atención al COVID, o sea, no hay recursos de salud y tampoco hay recursos para las inundaciones. El propio programa de atención contra las inundaciones, que normalmente traía entre 400 y 500 en años no de inundaciones, y alrededor de 1,000 millones, 1,500 millones cuando hay inundaciones, lo dejaron en la mueca suma de 90 millones de pesos. Y efectivamente, pues todo está muy en el tema de la refinería de Dos Bocas, y también desaparecían el tema de las guarderías. Ya habían desaparecido el programa, pero recuerden, de las estancias infantiles, pero había un pequeño programa que beneficiaba a las madres solteras que tenían hijos en guarderías, también lo desapareció. Rápidamente algunas de mis propuestas legislativas. De entrada, lo que están, nada, no es el hilo negro, eso es lo que están haciendo en todo el mundo y Tabasco no puede ser la excepción. Permitir que las MIPYMES difieran impuestos federales y estatales, ofrecer nuevas fuentes de financiamiento, que exista un seguro de desempleo. Increíblemente, la mayoría de los países en el mundo, como tienen un programa de seguro de desempleo, lo único que hicieron fue dotarle de más recursos. Como México no tiene un seguro de desempleo, pues bueno, esto ha sido mucho más complicado de lo normal. Tenemos ya que entrarle de lleno al programa de fiscal,
que no tenemos y de incentivos para que los informales les sea más atractivo volverse formales. Yo sí estoy pugnando por un ingreso vital a las familias vulnerables y un programa de subsidio de uso. He estado pensando una reunión en CP y creo que tanta iniciativa y tanto exhorto que me han aprobado en la Cámara de Diputados, espero que sirva para algo y en los siguientes meses pueda anunciarse un buen subsidio para los tabasqueños, especialmente para las familias de menos ingresos. Otras propuestas que incluso le hice al gobernador cuando planteó su plan estatal de desarrollo: es urgente una agencia estatal especializada en atracción de inversiones. La Secretaría de Desarrollo Económico es un cero a la izquierda en este momento. O sea, necesitamos algo que sea exclusivo y además, como se desapareció ProMéxico, que era una gran herramienta que usaban los gobernadores para la atracción de inversión extranjera, en este momento no hay la capacidad ni la experiencia para hacer esto. Un área técnica especializada en proyectos de infraestructura y desarrollo de asociación público-privada. La planeación en Tabasco y en México se reinventa cada sexenio. Eso ya no puede pasar. Tenemos que tener como una gran unidad de inversiones donde se prioricen los programas y sean muy públicos para que la ciudadanía ejerza presión sobre los grandes proyectos de infraestructura que requiere el Estado. Yo insisto en una ley que crea el Instituto Estatal Hacendario del Congreso Estatal. Cada vez llegan más diputados menos preparados y que no entienden de finanzas y que no ayudan en su función de equilibrio con el Poder Ejecutivo. En Cámara de Diputados mi iniciativa ya pasó y ahorita está en discusión en el Senado y espero que en los siguientes meses la Cámara de Diputados del Congreso General tenga un instituto hacendario como ya lo aprobamos los diputados hace apenas unas semanas. Tabasco tiene que ser la sede energética nacional. No abonaré en ese tema, los expertos están en el panel. Yo quería que la zona económica especial, que desafortunadamente desapareció este gobierno, yo quería más bien que permaneciera y que se ampliaran a temas petroleros, pero desafortunadamente la desaparecieron. Pero yo sigo insistiendo que necesitamos una zona especial justo para el sector petrolero, para que toda la cadena petrolera tenga realmente incentivos y se pueda venir a Tabasco. Previsiones de transparencia, rendición de cuenta y mejora de la gestión. He hecho una serie de propuestas muy específicas: padrón de proveedores públicos, puntaje para empresas certificadas en temas de igualdad, transparencia al 100%. No puede ser que si queremos saber cómo están las cosas, el gobernador saca un papelito en telereportaje y ahí busca. Pues sí, se invirtieron 30 millones en el puente, pero eso no es transparencia. Si checan las páginas del gobierno del Estado, son de las menos transparentes de todo el país. Una comisión estatal para la prevención de inundaciones. Esta nueva comisión que propone el presidente, esta comisión de grandes cuentas, con funcionarios todos federales, no va a resolver el problema. Y yo sigo insistiendo, y yo creo que insistir me ha dado resultado, porque el año pasado, 2018, el primer año de la legislatura, junto con Dulce María Sauri, metimos esta iniciativa, porque recuerden que el presidente estableció la zona especial de la frontera norte con estos incentivos muy fuertes. Y a Tabasco y a todos los estados del sur no los metió. Entonces, Dulce y yo metimos esta iniciativa el año pasado, hicimos mucha bulla en la Cámara y en los medios nacionales, porque ¿cómo es posible que le den más beneficios a la frontera norte y se siga ampliando la brecha de desigualdad entre el norte y el sur? Obviamente no la pasaron. Este año volví a insistir, metí la iniciativa y afortunadamente el presidente ya anunció un decreto presidencial para la frontera sur. A diferencia de lo que estamos pugnando Dulce María Sauri y una servidora, es que sean todos los municipios de cada uno de los estados de la frontera sur, que como les voy a explicar en un momento más, es donde está la mayor brecha de desigualdad, y el decreto del presidente es solamente para los municipios de la frontera. En el caso de nosotros es solamente para Balancán y Tenosique, que ya es algo, hay que reconocerlo, y es una reducción del IVA del 16 al 8% y una reducción del ISR del 30 al 20%. Ahora es importante, y yo por eso insisto que este sea un beneficio por ley y no por decreto presidencial, porque si no lo pueden desaparecer en cualquier momento, y además el mecanismo que usa el presidente, pues, es un mecanismo de reembolso. O sea, no es que llegues como en otros países y bueno, en Texas la tasa del IVA es del 10% y no del 15%. Aquí no, aquí es tú pagas el 16% y por reembolso te van a devolver la diferencia.
Por eso vamos a seguir insistiendo en que sea por decreto. ¿Por qué era importante y por qué vamos a seguir dando la batalla por esta iniciativa? Porque si tú revisas todos los estados del sureste, nosotros traemos la región un decrecimiento de casi el 15% con respecto al periodo anterior, que es el mayor, digamos, de todas las zonas del país. Según datos del INSS, hemos perdido en total 125,000 empleos y además no somos la región que más empleos produce, pero sí la que más nos está afectando la pandemia. Y en pobreza, pues ya les decía, los estados del sur traemos básicamente el 50% de población, más del 50% en población con pobreza, que es 10 puntos porcentuales arriba de la media nacional y 25% arriba de la zona norte del país. Entonces, este tipo de iniciativas pues estaban ampliando más la brecha entre los del norte y los del sur. Yo concluyo rápidamente reconociendo que hay mucho que hacer en nuestro estado. Idea, creatividad no falta. Yo he tenido reuniones con prácticamente todos los sectores de mi estado, con los sectores empresariales, los sectores productivos, obviamente los políticos, y hay un cúmulo de ideas tremendas, muchísima creatividad, pero sí me parece que hay mucha falta de voluntad para atender la situación tan grave en la que estamos sumidos todos los tabasqueños. Y el 2021 va a ser un momento importantísimo para recuperar ese rumbo de prosperidad que tanto nos merecemos. Yo quiero hacer un llamado a todos los que nos están viendo y en general la participación ciudadana, porque los políticos avanzan a partir en estos tiempos de la presión ciudadana. Y es prioritario que el gobierno federal y el gobierno estatal trabajen con base en las necesidades de los ciudadanos y no con una agenda política que no tiene ni pies ni cabeza. Por supuesto, la prioridad debe ser la transparencia y la inclusión económica, la distribución equitativa de la riqueza que se vaya generando y las dos prioridades en este momento, toda política pública debe estar encaminada en mi estado, en la protección de la salud, que veo muy poco en ese tema, y en la recuperación de los empleos perdidos. Yo con esto finalizo, no sin antes de verdad agradecerles muchísimo. Si me permiten, no me acuerdo cómo dejar de compartir, pero si me puedes ayudar la gente de la federación, muchísimas gracias. De la primera inundación y entre la primera y la segunda recibimos apoyo. Los tabasqueños, quiero que lo sepan, por parte de la Federación de Colegios de Economistas. El presidente personalmente fue a la Cámara de Diputados repleto de apoyo, de ayuda que fue entregada en manos de muchos tabasqueños afectados. Y créanme que yo me llevo las bendiciones, porque a mí es la que me bendice muchísimo la gente cada que entrego una ayuda, pero yo siempre les digo, esto no es mío, proviene de tal gente, así que indirectamente ustedes a través de esa colecta que hicieron ayudaron a muchísima gente, porque desafortunadamente la ayuda humanitaria llegó a cuentagotas a mi estado. Ya no estamos inundados, pero siguen las condiciones críticas en mi estado y créanme que contribuyeron con muchísimo. Ese granito de ayuda fue de enorme bendición para todos nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta iniciativa y por permitirles darles una visión muy rápida de 15 minutos de todo lo que puede ser la grandeza de Tabasco. Gracias a ti, Soraya. Diputada, muchísimas gracias. Hoy más que nunca se agradece la representación y los liderazgos que tienen esta capacidad de empuje, de sensibilidad y de tenacidad para llevar adelante todos estos proyectos. Mucho éxito en que todas esas iniciativas se logren y bueno, seguramente habrá preguntas para usted en lo sucedido. Bien, ahora cedemos la palabra al doctor Renan Báez Cantellano. Él es presidente honorario de la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera. Doctor Renan. Sí, bueno, sí, cómo no. Adelante, se escucha perfecto, gracias. Bien, pues antes de comenzar con los comentarios, con la exposición a la cual se me ha invitado,
Quiero darle las gracias por la invitación. La diputada ha hecho un análisis, una presentación, un diagnóstico muy agudo, muy profundo dentro de lo general que puede darse su plática, pero creo que nos da una semblanza de qué está pasando en Tabasco y en general y qué está pasando en el país, y la cuestión de la pandemia tanto a nivel internacional como nacional. Como se mencionaba, le comentaba yo al presidente de la federación cuando me invitó hace unos días, que yo estaba terminando, en efecto estoy terminando un trabajo de investigación que me ha llevado algunos meses y que todavía falta darle los últimos toques. Este trabajo nace de la experiencia que yo tuve en Tabasco. Yo he trabajado en los últimos 10 años allá en Tabasco. Tuve la dicha, porque así se puede decir, de vivir en Tabasco, en Paraíso. De hecho, ya tengo una casa, ya vivo. Nada más que ahora con la pandemia, estoy concentrado acá en un poblado cerca de la Ciudad de México. Saludo a mis amigos, a Eric, que hace más de un año que no lo veía. Y bueno, porque él es, a lo mejor cabe el comentario, él siempre fue un apoyo muy activo para nuestra Asociación Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera. Él, de hecho, es socio de esta asociación como despacho de consultoría. Muchas gracias y los saludo con mucho cariño. Este trabajo, para entrar en materia, lleva por título El extractivismo en el gobierno de la Cuarta Transformación, el caso de Tabasco. Yo analizo de alguna manera la primera parte, y que ya mucho de lo que yo plasmo en la primera parte lo ha mencionado la diputada Soraya muy atinadamente. Ese contexto en el cual se desenvuelve esta actividad que tiene que ver con la política petrolera. Si hablamos de extractivismo, es un modelo de producción. Los economistas estamos muy familiarizados con estos términos, porque son modelos de producción en el cual afectan los territorios, en el cual se explota por entidades externas el territorio, los recursos naturales, en este caso el petróleo, y se extrae y los beneficios no quedan dentro de la región. Entonces, ese símil lo aplicamos a Tabasco. Entonces, lo vemos como una colonia, vamos a decir entre comillas, ¿no? En el cual la explotación se da de nuestros recursos, y como mencionaba bien la diputada, y en nuestro estado, en Tabasco, si se me permite ser parte de esa entidad, queda dentro de la pobreza. Estamos hablando de una pobreza, de un índice cercano al 60% de la población, algo que es alto y que es mucho dentro del contexto nacional, ¿no? Esta situación económica y política dentro del Estado, que se ha fraguado en los últimos, no vamos a decir que esto es el resultado de una política de hace un año, ¿no? Y no por eso sino vamos a analizarlo. Tabasco tuvo un predominio por muchos años del PRI, hasta que hubo este cambio con el PRD y hoy con Morena. El país hubo esa secuencia, esa imposición de esa política económica derivada de esa situación política, de esa dominancia, si se puede decir, de un partido que se fue dando después de la revolución hasta nuestros días, y va generando un modelo de desarrollo económico que para los economistas lo conocemos bien, y en el cual el sur-sureste de nuestro país, que es Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, se sume en un atraso. Y todos creemos que la industria petrolera, su desarrollo en los últimos 50 años, en particular en Tabasco, fue la panacea, ¿no? Al contrario, si bien significó un desarrollo y un crecimiento de las inversiones, también tuvo un impacto muy fuerte dentro del manejo del territorio, si se puede decir así, un impacto dentro de las comunidades. Y esa política
Y con la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación, no significa un cambio, sino que se monta en esa política extractivista. Y dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el sector energético y en particular el petrolero sigue siendo una parte central. Si bien la producción ha caído y las reservas y la situación de Pemex es crítica desde el punto de vista financiero y tecnológico, porque Pemex tiene un atraso tecnológico. Y entonces el plan de desarrollo se centra en lo que llamamos el rescate de la soberanía energética y trata pues entonces de inyectar una serie de recursos financieros para reactivar a Petróleo Mexicano. Pero, por desgracia, la industria petrolera está muy lesionada, tiene muchas debilidades que no le permiten desarrollarse como uno quisiera y que fuera el eje central de una política de desarrollo nacional. En este contexto, situamos este trabajo y lo ubicamos en Tabasco. ¿Por qué en Tabasco? Porque, coincidentemente, estamos ante el agotamiento de los campos petroleros de las zonas de Campeche. Y de nueva cuenta, volteamos la cara hacia Tabasco. Y los campos en Tabasco que se dejaron antes, en los años 80, hace más de 30 años, por irnos a la zona de Campeche, donde los campos eran con mayor productividad y a bajo costo, ahora ya no se da y lleva al gobierno a centrarse en la explotación en Tabasco, particularmente en los campos costeros, donde ya hoy en día la producción de crudo y gas es muy importante. Esa política extractivista se ve de alguna manera adoptada también por el gobierno estatal. Y recordarán ustedes que se mencionó hace un año y fracción de una ley que se votó, en el cual le daba la prioridad a la actividad petrolera, so pena de llevar inclusive a causas penales a quien interrumpiera los trabajos dentro del petróleo. O sea, ese autoritarismo que se viene a sumar a la política extractivista, porque entonces el gobierno del Estado se suma a ese proyecto nacional extractivista y además le imprime un nuevo elemento que podríamos decir autoritario con la ley Garrote, como se le llamó en su momento, y que todavía está en vigor y que no se ha aplicado mucho. Aquella gente que bloquee las vías de comunicación, las brechas para impedir que pasen las camionetas de las compañías de Pemex, o sufrirían hasta penas corporales. Entonces creo yo que ese punto es muy importante y de alguna manera, si bien esta es la política y el eje central de la política extractivista de la Cuarta T, hay en el seno de esta política una serie de contradicciones que limitarían su crecimiento. No es la panacea que venga a solucionar la problemática de Tabasco. Yo considero, para entrar un poquito ya en la parte de las recomendaciones, yo considero que el punto central es un nuevo trato con la industria del petróleo. Y se ha mencionado la parte del federalismo, porque el Estado o el gobierno mexicano se ha comportado como el benefactor de la explotación del petróleo, al ser la industria del petróleo de competencia federal. Ningún gobierno de los estados petroleros tiene la capacidad para imponer un arancel o un impuesto sobre la explotación del petróleo, porque es competencia federal. Sí se llevan a cabo los trabajos dentro del territorio, de Tabasco, de Campeche, y como ustedes quieran. Pero, lamentablemente, no se tiene una fuerte participación. La diputada deberá tener tal vez por ahí las cifras más frescas que yo, pero gran parte del presupuesto de ingresos del gobierno de Tabasco depende de las participaciones federales por diferentes fondos. Por lo que toca al gasto, en lo que corresponde a Tabasco, casi el 80% de su presupuesto de gasto es
gasto corriente, de tal manera que el remanente para inversión es muy poco. O sea, el Estado local como tal no sería el agente dinamizador del crecimiento a través de la inversión estatal. El plan de desarrollo estatal, yo lo revisé al igual, y hay un plan muy ambicioso. Cuando lo dieron a conocer hace unos meses, hace más de un año, se ve que hay mucha inversión en infraestructura, comunicaciones, carreteras. Se habla de rehabilitar la carretera de la costa, la costera, que pasaría por Paraíso para desembocar hasta frontera. Toda esta parte que hoy en día, creo yo, no se va a dar por las condiciones de hoy en día, por la pandemia, por la caída de la actividad. Entonces, ese programa de inversiones estatales que se incluye dentro del plan de desarrollo estatal no es viable. Esta situación entonces viene a trastocar también el plan de desarrollo nacional, porque dependería también aún de los ingresos petroleros, pero como ustedes han visto, la fluctuación de los precios del petróleo en los últimos meses ha sido muy a la baja, de tal manera que los ingresos tanto del gobierno federal como de Pemex han disminuido, acentuando con ello todas las dificultades financieras. Entonces, en ese contexto, habrá que redefinir, creo yo, con creatividad, retomo la palabra de la diputada, con creatividad el modelo de desarrollo. No podemos insistir en Tabasco ni en el país en un modelo extractivista autoritario, si le agregamos las políticas que se aprobaron en Tabasco de priorizar a la actividad del petróleo. Creo yo, y con esto terminaría, porque yo creo que ya nos pasamos de la hora y todavía le faltaría a nuestro amigo Eric. Creo yo que entonces se tiene que revisar el modelo y considerar a nuevos agentes productivos, tanto las comunidades, mover a la sociedad. Si no los involucramos dentro de los proyectos productivos, creo yo que cualquier plan de desarrollo no es viable. Cabe señalar que las actividades tradicionales de Tabasco, como la agricultura, la pesca y la ganadería, no les va bien. Entonces, creo que por ahí deberíamos de comenzar. Reactivar a las comunidades que, por cierto, es donde se localiza a la población con índices de pobreza más importantes, tanto en la pesca como en los sectores agropecuarios. Entonces, creo yo que por ahí deberíamos de comenzar, reactivar la producción y no centrarnos tanto en el petróleo. Con esto concluiría yo y dejaríamos espacio para comentarios. Muy amable, doctor Renan. No cabe duda que esa es la riqueza de estos foros. Sí. El hecho de poder poner sobre la mesa ideas frescas, ideas nuevas, evaluar desde una crítica constructiva todas las situaciones y circunstancias que estamos atravesando. Así que muchísimas gracias de nuevo, doctor Renan Báez. Y ahora cedemos el micrófono al licenciado Eric Manuel Priego Brito, abogado especialista en temas energéticos y socio fundador de Priego, Brito y Asociados. Licenciado, adelante, por favor. Seguramente tiene su micrófono cerrado. Listo. Listo, perfecto, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a Soraya, al doctor Renan Báez, Alejandro, al director que nos da la oportunidad de este evento, Isabel, y a todas las personas que nos están escuchando. La verdad que es un poco complicado lo que me resta ahorita hablar, porque entre el doctor Renan y Soraya se acabaron todas las cifras y los datos que existen en este tema. Pero bueno, ¿qué puedo decir? En cuanto al estado de Tabasco, el presupuesto tiene una disminución aproximada del 4%, de 50 y
No, tenemos un aumento del 4% y es lo mismo en el caso de Pemex, ¿no? Donde vamos a tener un aumento en el presupuesto, pero vamos a perforar menos pozos, ¿no? Porque aquí tenemos un tema que viene pues totalmente vinculado al dólar y esto pues incrementa aquí los costos de actividades, aunque podemos decir que viene una mayor actividad en el POT de Pemex. Hemos visto algunos cambios que van a ser favorables para tema de sísmica y de perforación. Pero yo creo que aquí a grandes rasgos lo que nos debe ocupar en el tema de la política pública y la política económica, y me voy a referir por eso un poco al tema de nosotros, es que es muy importante ofrecer a todos los inversionistas, que precisamente son los que nos van a permitir en gran medida el desarrollo, un Estado de Derecho, ¿no? Ofrecer garantías y condiciones para que puedan desarrollar las actividades a las que se han venido comprometiendo. ¿A qué me refiero, no? En diciembre del 2013 iniciamos una reforma energética que fue muy costosa, compleja, independientemente de las reformas estructurales que se vinieron dando, y creo que el proyecto que tenía una visión de largo plazo se venía dando poco a poco, porque obviamente el encuentro entre el modelo anterior, que era un modelo, como señalábamos antes, monopólico, donde Pemex centralizado tenía todo el control junto con la Comisión Federal de Electricidad de la política energética. Obviamente esa resistencia lo complicó de manera importante. Después de que logramos que esa inercia viniera a rendir frutos, aunque fueran de manera inicial moderados, porque hablamos de que el Estado mexicano permitió la participación de particulares en las actividades de la industria energética. Obviamente se reservaron como actividades estratégicas electricidad de hidrocarburos constitucionalmente, y se pudo realizar una contratación con los particulares, con toda esa reforma que platicamos y 21 artículos transitorios. Comenzaron contratos que se empezaron a adjudicar de manera pública e internacional mediante rondas que fueron la ronda 1, 2, 3, y empezaron a integrarse a la política mexicana compañías de todas partes del mundo. Incluso podemos decir que en México encontramos a las operadoras más grandes a nivel global que confiaron precisamente en esta reforma, y precisamente el artículo 25 constitucional nos señala que debemos de otorgar y garantizar las mejores condiciones en el tema de inversión. Ahora ya estamos hablando incluso de Shell, ¿no? Compañías muy grandes, y como también prestadoras de servicio, pues también tenemos a la más grande, ¿no? La número 1, que es Schlumberger, tenemos a Halliburton y tenemos a otras que trabajan activamente en el país, aparte de que hubo rondas especiales que tenían como visión y misión formar operadores petroleros nacionales. Me refiero de manera específica a la ronda 1.3, donde varios prestadores de servicios hicieron esa transición o buscan esa transición
para convertirse en operadores, que es un tema bastante costoso y que lleva un buen tiempo. Finalmente, la administración pública, con el cambio, hizo saber a todos los regulados y a los contratistas que la reforma energética